El aceleracionismo es una corriente de pensamiento que surge en Inglaterra en los años 90, pero que casi instantáneamente se fragmenta en una inmensidad de variantes, enfrentadas entre sí, a la vez que todas parecen partir de una base más o menos similar, una propuesta de Marx y un desarrollo de Deleuze y Guattari. Sobre esto se sitúa el análisis de qué significan los avances tecnológicos que proliferan en este capitalismo tardío. ¿Puede la tecnología servir de palanca para la emancipación del ser humano? ¿Qué papel juegan capitalismo, tecnología y humanos en la definición de las condiciones sociales del futuro? De la óptica con la que se analicen estas cuestiones dependerá nuestra comprensión del aceleracionismo y el acercamiento o rechazo a sus diferentes variantes. ¿Qué idea subyace al aceleracionismo? La base primaria es bastante simple. Una propuesta político-social no puede basarse en querer volver al pasado o aislarse completamente del resto del mundo. Si estás inmerso en un proceso y no puedes volver al pasado ni aislarte, a lo mejor lo que deberías plantearte para superarlo es acelerar. El problema empieza justo aquí ya. Definir qué es acelerar. Si tienes capacidad tú de acelerar o es el proceso el que te está llevando inexorablemente. ¿Qué consecuencias tiene la aceleración? ¿Quién sobrevive a esa aceleración o quién se libera? ¿Y quién es la víctima que quedará por el camino? Todo esto es lo que irá diferenciando las múltiples variantes del aceleracionismo. Pero empecemos por el principio. ¿En qué teorías se apoyan los aceleracionistas actuales? Primero, en Karl Marx y su propuesta para luchar contra el capital. Procedo a hipersimplificar. Marx cree en un desarrollo dialéctico de la historia, pero, a diferencia de Hegel, no cree que la resolución de contradicciones vaya solita hacia un camino de progreso de la humanidad. Él quiere la emancipación del ser humano e intenta proponer vías para lograrla. Él observa que el capitalismo es una contradicción andante. Predice que los ciclos capitalistas, dejados a su ser, producirán crisis más y más profundas, con cada vez mayor número de personas en peores condiciones. Bien, ¿qué hacer ante esta situación? Puedes intentar ahorrarte ese sufrimiento despertando ya la conciencia de clase del proletariado para adelantar la revolución lo más posible. Pero, si no puedes, dice Marx, utilizar el capitalismo como arma contra sí mismo, acelerando el proceso lo más posible. Que viva el libre mercado, si es lo único que tengo para que el capitalismo produzca contradicciones que sean inasumibles por el propio sistema. Esta tesis es a la que recurren los aceleracionistas como punto de partida, porque un siglo después de Marx, lo de llegar a la emancipación a través de la revolución lograda por el despertar de la conciencia de clase del proletariado parece más que nunca un imposible. El capitalismo parece que lo absorbe todo, lo supera todo y te gana la partida cada vez. Así que a lo mejor resulta que lo que hay que hacer no es intentar contener su evolución ni regularlo, sino acelerar. En este tipo de análisis entran Deleuze y Guattari en su Antiedipo. ¿Pero cuál es la vía revolucionaria? Existe. Retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo en una curiosa renovación de la solución económica fascista. O podría ser ir en la dirección contraria, ir todavía más lejos, es decir, en el movimiento del mercado de descodificación y desterritorialización. Pues quizá los flujos no están todavía suficientemente desterritorializados ni descodificados desde el punto de vista de una teoría y práctica de carácter altamente esquizofrénico. No retirarse del proceso,
sino ir más lejos, acelerar el proceso, como dijo Nietzsche. En este asunto, la verdad es que todavía no hemos visto nada. Este fragmento es citado reiteradamente en la literatura aceleracionista. La profundización en lo que querían decir Deleuze y Guattari será, de hecho, lo que el padre del aceleracionismo, Nick Land, dice que está haciendo. Sus críticos dirán que lo está haciendo mal, que no sabe interpretar lo que verdaderamente es el capitalismo y los procesos que describen Deleuze y Guattari. Él a su vez dirá que sus críticos son los que no se enteran ni de lo que es el capitalismo, ni de lo que es la inteligencia, ni de lo que pintan los seres humanos en todo esto. Con la explosión de nuevas tecnologías, desde los años 90, en particular con la generalización de Internet, la pregunta es, ¿puede la tecnología servir de palanca para la emancipación del ser humano? ¿Qué papel juegan capitalismo, tecnología y humanos en la definición de las condiciones sociales del futuro? Son las preguntas que hice al principio. Ahora podemos añadir, si el aceleracionismo busca una vía de escape, ¿quién escapa? ¿Quién se emancipa? Nick Land es una de las figuras más controvertidas de la filosofía reciente. Él quiso ser siempre un provocador, un subversivo, cuya finalidad era atacar a la izquierda académica, al marxismo de salón de pequeños burgueses que es abundante dentro de las universidades, y cuyo método fue la creación de una serie de escritos, mezcla de género gótico, horror, ciencia ficción, ciberpunk, ayudado por el consumo de drogas también. Como si la realidad fuera una versión de Terminator, Bland plantea que el capitalismo es una inteligencia venida del futuro. Es algo incansable, sin límites y sin compasión. Pero no busca contenerlo, al revés. La emancipación es la de los medios de producción y el resultado, una singularidad tecnológica que abriría un nuevo campo de inteligencia. Lo que está entorpeciendo este proceso es lo que hay que eliminar. Y eso es la regulación, que es lo que bloquea la liberación, en este caso, del capital. La revolución maquínica debe, por tanto, ir en la dirección opuesta a la regulación socialista, avanzando hacia una mercantilización más desinhibida de los procesos que están derribando el campo social. Todavía más lejos, con el movimiento del mercado, de descodificación y desterritorialización. Y uno no puede ir nunca lo suficientemente lejos en la dirección de la desterritorialización. Todavía no has visto nada. Land parafrasea a Deleuze y Guattari, porque ¿quién se inventó que el antiedipo iba de ideología de izquierda o de emancipación de la humanidad? Si aceptamos que no somos nada especial en el universo, nada cualitativamente superior, nada con una finalidad predeterminada, podremos ver mejor que el siguiente paso, la singularidad tecnológica, será una inteligencia y que nosotros, los humanos, no tenemos el monopolio de lo que es la inteligencia. De hecho, ya desde hace siglos estamos perdiendo el juego que consiste en intentar contener al capitalismo. De ahí la metáfora de que el capitalismo nos lo han mandado desde el futuro, las máquinas que ya nos dominan. No está diciendo Land que el capitalismo sea autoconsciente, que sea Skynet, pero sí dice que el capitalismo y la inteligencia artificial son lo mismo y que si no lo vemos es que no nos estamos enterando. El capitalismo es una liberación de energía que se autosostiene y es capaz de adaptarse a cualquier reto y ganarnos. Eso es inteligencia, no humana o artificial. Solo el capitalismo produce inteligencia artificial y la inteligencia artificial solo se produce desde el capitalismo. La aceleración ya existe, ya hemos perdido. La emancipación es
eliminar los estorbos finales que permitan acelerar hacia esa singularidad tecnológica, hacia algo nuevo, como mínimo transhumano, posthumano o quizá totalmente no humano, que Land espera. La mejor vía para pensar ya no pasa por una profundización de la cognición humana, sino por el advenimiento de una cognición inhumana, una migración de cognición hacia una reserva planetaria emergente de tecnoconsciencia, hacia paisajes deshumanizados, espacios vaciados, donde la cultura humana será disuelta. Nada humano sobrevive al futuro cercano. Luego, como él mismo ha dicho, resulta que el resultado de Internet fue Facebook y se deprimió mucho. Más recientemente volví a estar emocionado con blockchain. Pero este vídeo no va de la evolución de Land, sino de aceleracionismo. El aceleracionismo de Land, además de una provocación o un juego hacia la ficción futurista, contiene una línea de pensamiento que lleva a lo que se ha llamado aceleracionismo de derechas, pero también contiene la semilla de otras aproximaciones. Mark Fisher fue una de las figuras que recibió directamente la influencia del Land de los 90 y que considera la provocación de Land útil, aunque también esté profundamente equivocada. Fisher observa dos cosas a favor de Land. La primera es que efectivamente era necesario hacer una crítica al izquierdismo académico que mira por encima del hombro a los trabajadores solo para decirles que lo que les gusta hacer resulta que es estar alienados. La segunda es que, precisamente, ya está bien de actuar como si lo bueno y deseable fuera volver al pasado. Que levante la mano quien quiera renunciar a sus suburbios anónimos y pubs y regresar al barro orgánico de los labriegos. Que levante la mano, es decir, todo aquel que realmente quiera regresar a las territorialidades precapitalistas, familias y aldeas. Que levante la mano aún más quien verdaderamente crea que estos deseos de una plenitud orgánica restaurada son extrínsecos a la cultura del capitalismo tardío, en vez de componentes totalmente incorporados de la infraestructura libidinal del capitalismo. Aquí está el núcleo de la posición de Fisher y también el por qué considera que Land se ha equivocado. Esto no es Terminator, sino Avatar. Es decir, el capitalismo no es esa máquina descarnada y pura, sino la paradoja de la máquina que te permite conectarte y darte un paseo por Pandora vestido de azul y jugar un rato a ser primitivo. La realidad es que la mayoría de nosotros no queremos volver atrás y perder los avances tecnológicos ni comodidades de las que disfrutamos. La izquierda tiene que mirar al futuro y no querer bloquearlo. Pero, y esto es muy importante, la propia reclamación de ese ideal primitivo la está alimentando el capitalismo actual. Por eso Avatar no es una voluntad sincera y previa de vivir en la naturaleza, sin televisión, ni bar, ni móvil. Es querer ir al cine y ver la película en 3D y pensar qué bonito volver a la naturaleza porque es lo que la película te vende. Forma parte de lo que el capitalismo te vende. Y ahí está el error de Land. Fisher le viene a decir: ¿te deprimes porque el resultado de la tecnología ha sido Facebook? Pero si eso es lo que tenía que ser. No lo has visto porque tú también te has tragado la mentira del capitalismo y no ves la contradicción que es. Te dejaste fuera la mitad de Deleuze y Guattari. El capitalismo, dice Fisher, no es una fuerza pura de desterritorialización que está atrapada por regulaciones estatales, ante todo propuestas por los partidos de izquierda.
sino que en su propia estructura contradictoria lleva incluida la fuerza de reterritorialización que Deleuze y Guattari mencionan y Land ignora. La contradicción está dentro y por eso la velocidad del capitalismo tardío no es aceleración, es un bucle en el que estamos atrapados, que no ofrece futuro alguno, sino que más bien nos los quita, los cancela, creando a la vez que velocidad de explotación de recursos, el propio marco del cual no puedes salir. Por eso, el resultado no es una singularidad tecnológica con la que pasas a una nueva fase, sino Facebook. Así, Fisher sostiene que el aceleracionismo no ha sucedido. Quiero sostener 3 postulados aquí. 1. Todo el mundo es un aceleracionista. 2. El aceleracionismo nunca ha sucedido. 3. El marxismo no es nada si no es aceleracionista. Bill Gates promete empresas a la velocidad del pensamiento, pero lo que el capitalismo da es pensamiento a la velocidad de las empresas. Una simulación de innovación y novedad que encubre inercia y parálisis. El capitalismo ha abandonado el futuro porque no lo puede producir. Sin embargo, las tendencias de la izquierda actual hacia el canutismo, su retórica de resistencia y obstrucción, colaboran con la antimetanarrativa del capital, que es la única historia que queda. Es hora de dejar atrás la lógica de revueltas fracasadas y pensar hacia adelante otra vez. Fisher nos sitúa en una óptica aceleracionista de izquierda, que iría en la línea de que todo esto sigue siendo para emancipar al ser humano, para obtener una sociedad mejor. La vía sigue siendo la que buscaba Marx, exponer la contradicción que el capitalismo es, para lo cual, en vez de contribuir al relato de que es esa fuerza que está siendo entorpecida por la regulación que le impide florecer, hay que utilizar la tecnología para efectivamente lograr la aceleración, no la velocidad, sino la palanca que permitirá pasar a una nueva fase, mirando hacia adelante. Todos queremos un mundo mejor. Todos somos aceleracionistas. Desde estas 2 posturas básicas se abre todo un campo para la discusión. Existen todo tipo de combinaciones, todo tipo de versiones. Y con esto quizá puedas reflexionar cuál respondería mejor a tu propia óptica. ¿Existe la aceleración o solo es velocidad, tal vez de destrucción de la biosfera? ¿El capitalismo es contradictorio o es que no está liberado? ¿La tecnología permite la liberación de seres humanos o de máquinas? ¿Se pueden resolver tecnológicamente injusticias sociales? ¿Se puede tener una perspectiva aceleracionista de género? ¿Tenemos una opción hacia la aceleración o somos llevados ya por una corriente que nos supera? ¿Somos ya los humanos una reliquia del pasado?